Buen día, estudiantes de séptimo nivel del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material en el que hablaremos hoy sobre los ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal. Entonces, ese es un tema, pues, igual que todos los de geometría que hemos visto, eh, pues es muy teórico y hay una pequeña parte, pues, que es numérico. Entonces, eh, son los ángulos que se determinan entre dos rectas que son paralelas y una que es transversal. Recordemos que dos rectas paralelas son aquellas que no se tocan y una transversal pues va a ser una recta que va a pasar por encima de ellas dos. Voy a hacerla por acá. Eh, Vamos a tener que L1 y L2 deben ser o son paralelas. Vamos a suponerlo. Y la recta L3 pues será la transversal. Ahora, esta es una figura meramente ejemplo, representativa, no siempre va a ser así. En ocasiones las rectas paralelas serán verticales o la transversal irá hacia el otro lado, pero bueno, el concepto va a ser el mismo siempre. Bueno, si ustedes ven la figura, en la figura se determinan 8 ángulos. Aquí tengo 4 ángulos en una especie de X que se forma y aquí tengo otros 4 ángulos. Esos 4 ángulos se dividen en dos grandes grupos, en lo que son ángulos internos, que son los ángulos que están entre las rectas paralelas. Entonces voy a ponerles un 1, un 2, un 3 y un 4. Esos son los ángulos internos. Entonces 1, 2, 3 y 4. Y también están los ángulos externos, que son ángulos que están afuera de las rectas paralelas. A esto los voy a llamar 5, 6, 7 y 8. En el material que les va a llegar en PDF, un materialcito escrito del libro que les estaba enviando, los ángulos no vienen numerados, sino que vienen con letras del alfabeto griego. Pero, insisto, el concepto es exactamente el mismo. Bueno, una vez que tengo claro que los ángulos internos son los que están en medio de las dos rectas paralelas y los ángulos externos los que están afuera, pues vamos a clasificar todos esos 8 ángulos en, en grupos, bueno, según un nombre específico. Van a disculparme ahí por la rinitis que me está matando. Tenemos los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son una pareja de ángulos que está compuesta por eh, un ángulo interno, un ángulo externo, van a estar del mismo lado de la transversal, pero no van a estar a la par. Vean que la transversal en este caso pues me parte la figura en dos lados, el lado izquierdo de la figura y el lado derecho de la figura. Entonces van a ser parejas de ángulos, eh, uno interno y uno externo, del mismo lado, pero no están a la par. Entonces veamos, el ángulo 5 está afuera y el ángulo 3 es interno, externo, interno. Los dos están del lado izquierdo, pero no están a la par. Ven que hay un ángulo, por ejemplo, este ángulo 1 que está en medio de ellos. Entonces el ángulo 5 y el ángulo 3 es una pareja de ángulos correspondientes. Y de ese lado izquierdo hay otra pareja, que son el ángulo 1 con el ángulo 7. Interno, externo, los dos del lado izquierdo y no están a la par.
Y bueno, vamos a tener la misma situación del lado derecho. En este caso, el del lado derecho sería en el ángulo 6 con el ángulo 4 y el ángulo 2 con el ángulo 8. La característica principal de estas parejas de ángulos es que son congruentes entre sí. O sea, lo que mide el ángulo 5 mide lo mismo el ángulo 3. Lo que mide el ángulo 1 mide lo mismo el ángulo 7, pero el ángulo 1 y el ángulo 7 no necesariamente van a medir lo mismo que el ángulo 5 y 3. De hecho, normalmente van a medir diferente y en casos muy particulares pues medirían lo mismo entre sí, pero esa no es la idea de los ejercicios. Normalmente la idea es que la recta tenga un grado de inclinación y eso va a hacer que el ángulo 5 y el ángulo 3 midan lo mismo, pero el ángulo 1 y el ángulo 7 no. Si ustedes lo ven hasta gráficamente se nota que el ángulo 5 es grande y el ángulo 1 es pequeño. El ángulo 3 es grande y el ángulo 7 es pequeño. Bueno, aparte de los ángulos correspondientes, en la figura también vamos a identificar parejas de ángulos que se llaman alternos y puede ser internos o externos. Entonces, alternos. Alternos. Son parejas de ángulos internos o externos de en diferentes lados. Bueno, podemos decir uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda y otro a la derecha, pero no a la par. Entonces, vamos con los alternos internos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 4 son los 4 ángulos internos. Tengo dos parejas de alternos. El 1 con el 4. ¿Por qué el 1 con el 4? Bueno, a la izquierda y a la derecha, pero no están a la par. Y los dos son internos. Entonces, los internos serían el ángulo 1 con el ángulo 4. Y la otra pareja sería el ángulo 3 con el ángulo 2. ¿Por qué? Porque, bueno, el ángulo 3 está a la izquierda y el ángulo 2 está a la derecha, pero no están a la par, entonces son alternos internos. Y los ángulos alternos externos van a ser el ángulo 5 con el ángulo 8, porque el ángulo 5 está en la izquierda, el ángulo 8 en la derecha. Entonces el ángulo 5 y el ángulo 8 están uno a la izquierda y uno a la derecha, pero no están a la par. Y la otra pareja será el ángulo 6 con el ángulo 7. Y aparte de los alternos, pues también vamos a encontrar otra clasificación que se llaman los ángulos conjugados y pueden ser internos o podrían ser externos. Bueno, estos ángulos alternos internos también son congruentes entre sí. El ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 4 y el ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 2. A mí me gusta verlo visualmente también. El ángulo 1 es un ángulo pequeño, entre comillas, y el ángulo 4 también. El ángulo 3 vean que está muy abierto y el ángulo 2 también. Eso entre comillas, ¿verdad? Los ángulos conjugados pueden ser internos o externos. Es una pareja. Es una pareja de ángulos internos o externos. Y están del mismo lado de la transversal. O sea, los dos están en la izquierda o los dos están en la derecha. En este caso, los internos o la pareja de ángulos internos o las parejas serían el ángulo 1 y el ángulo 3. Los dos son internos
y están del mismo lado de la transversal. Los dos están del lado izquierdo. Y por el lado derecho tendríamos el ángulo 2 con el ángulo 4. Están a la par, del mismo lado. Entonces eso se le llama ángulos conjugados internos. Y bueno, los ángulos conjugados externos pues serán, por ejemplo, el ángulo 5 con el ángulo 7. ¿Por qué? Porque los dos están en el exterior y están del lado izquierdo los dos. Entonces pues son conjugados igual que la pareja del ángulo 6 con el ángulo 8, que los dos están del lado derecho y están afuera. Evidentemente pues no podrán estar a la par porque hay otros ángulos de por medio. Lo interesante o lo importante, perdón, de estos ángulos conjugados es que son suplementarios entre sí. Y solo para recordarles, suplementarios es que suman 180. O sea, el ángulo 1 y el ángulo 3 juntos deben darme 180. El ángulo 2 y el ángulo 4 juntos deben darme 180. El ángulo 5 y el ángulo 7 juntos deben darme 180. Y el ángulo 6 con el ángulo 8 debe darme 180. Pues esta es la parte teórica. Y no quisiera desaprovechar la oportunidad para poner un ejercicio donde vamos a ver números. Y aquí, jóvenes, es muy importante, sí, que restemos o sumemos rápidamente porque siempre habrá que llegar a 180 porque se va a formar un ángulo llano en todas las figuras y entonces de repente en el examen pues van a hacer una pregunta numérica o teórica y tengo que estar atento a cualquiera de las dos. Voy a poner uno con otra posición de la transversal para que vean que pues es lo mismo. Y voy a ponerle a esta medida, a este ángulo, perdón, una medida. Y con esa medida pues voy a sacar todos los demás. Ese ángulo mide 150. Quiero que vean que solamente podemos tener dos tipos de ángulos. Un ángulo que es bastante abierto, que es grande, y uno que es chiquitito. Entonces, este ángulo que mide 150 es correspondiente con este otro que está acá. Y como son correspondientes, tienen que medir lo mismo. Ahora, este ángulo que mide 150 es alterno interno con este otro que está por acá. Y este que mide 150 es correspondiente con este que está aquí afuera. Otra forma de verlo es que, bueno, son ángulos opuestos por el vértice, tienen que medir lo mismo. Ahora, este ángulo es conjugado interno con este que está acá. Entre los dos deben sumar 180. Si este mide 150, pues este debe medir 30, porque es lo que me falta para llegar a 180. Y este que es interno es correspondiente con este que es externo, mide 30. Este que es externo es alterno externo con este otro, mide 30. Y este que es exterior es correspondiente con este que es interior. Entonces quiero que vean que los 8 ángulos se dividen en 4 internos, 4 externos, pero las medidas solamente son 2, 150 o 30 en este caso. Uno más, y voy a cambiar la posición de las rectas para que vean que pues, el concepto seguiría siendo exactamente el mismo. Estas son mis rectas paralelas. En el examen pues siempre van a decir quiénes son las paralelas. Y aquí tenemos esta otra transversal. Entonces vean que no hay izquierda y derecha, lo que hay es arriba y abajo. Vamos a darle un valor a este ángulo que mide 25. Entonces vamos a sacarlo de otra manera. Aquí tengo un ángulo llano, que yo les había comentado pues que no se llama llano, pero así lo conocemos y hasta cierto punto es útil. Quiere decir entonces que entre estos dos ángulos tienen que haber 180, o sea, esto mide 155. Ahora, como son opuestos por el vértice, este que está aquí abajo mide 155 y este que está acá mide 25. Y esos mismos datos se replican en esta parte de la figura. Hay un ángulo grande con un ángulo pequeño y otro ángulo grande con otro ángulo pequeño y las medidas deben ser las mismas.
y pues en el examen pues harán preguntas teóricas o numéricas sobre este tema. Adjunto una práctica, bueno, un material con una práctica para que lo trabajen. Cualquier cosa nos hablamos por WhatsApp. Que estén bien.